Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a estar en pie un momento y vamos a leer la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Bienvenidos a los que nos ven a través de Facebook Live y YouTube. Qué bueno que usted se conecta hoy con nosotros y que está dispuesto para recibir la palabra de Dios. Así que una a su familia en este momento y comencemos a adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Comparta esta transmisión con sus amigos, su familia, sus vecinos, para que todos puedan recibir la palabra de Dios en este día. La palabra de Dios dice en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29: ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Si hay algo que nuestro Padre Celestial anhela de nosotros, sus hijos, es que nosotros tengamos un verdadero temor para obedecer y guardar sus mandamientos. Amén. Eso es lo que anhela el Señor. A veces somos muy ligeros para decir que amamos a Dios, pero verdaderamente estamos dispuestos a llevar la vida que Dios demanda que nosotros llevemos. Entonces, anhelemos en esta mañana ese nuevo corazón que Dios quiere que nosotros le entreguemos día a día nuestro corazón. Y nuestro corazón a Dios debe ser obediente, debe ser transformado solo por Él, para que nosotros mantengamos ese corazón compasivo y sensible hacia tantas personas que necesitan de Dios en este momento. Así que vamos a orar al Señor y a pedirle que Él cambie nuestro corazón, que cada día nuestro corazón primero esté sanado, transformado, para poder obedecer a todo lo que está escrito en su palabra. Amén. Así que cierre sus ojos. Si usted quiere levantar sus manos ahí donde está y decirle al Señor: gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar un día más en tu presencia, oh Dios. Hoy nos acercamos a ti, Señor. Rendimos todo nuestro corazón, Señor. Dígale: cámbialo, Señor, transfórmalo, oh Dios, en un nuevo corazón, Señor. Capacítanos, oh Dios, para obedecerte, Señor, para guardar tus mandamientos, Señor. Oh Dios, hoy te rogamos, Señor, que obres en nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón esté lleno de amor, de paz, de gozo, Señor. Oh Dios, de tranquilidad, Dios mío. Señor, hoy es un día especial, Señor, donde tu iglesia se reúne, Señor, oh Dios, tal vez físicamente, pero también virtualmente, Señor, oh Dios, adorarte, Señor, porque no hay impedimento, Señor, para venir delante de ti, oh Dios, y rogar por tu misericordia, Dios mío. Señor, gracias. Mira tu iglesia, Señor, hoy reunida, oh Dios, esa iglesia que tú, Señor, compraste a precio de sangre, Señor. Gracias, oh Dios, porque tú nos redimiste, Señor. Oh Dios, por eso estamos aquí, Señor, agradecidos contigo, Señor, por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro hogar, Señor. Gracias. Dígale al Señor gracias. No se canse de expresarle ese agradecimiento a Dios y dígale: Señor, aquí estoy.
aquí estoy una vez más, Señor. Tal vez no sea perfecto, Señor, pero aquí estoy, Señor, delante de ti, rogando por tu infinita misericordia, Dios mío. Señor, gracias, porque tú has sido bueno en gran manera, porque para siempre es tu misericordia, porque tú transformas, Señor, nuestra vida, Señor, porque de lo más vil y menospreciado, Señor, tú nos has sacado, Dios. Tú nos has rescatado del mundo, Señor, de los vicios, Señor, del pecado, oh Dios, y aquellos, Señor, que aún están atados, Señor, a algún pecado, algún mal hábito, algún vicio, Señor, rescátalos en este día, Señor, que nuestra oración llegue a ellos, oh Dios, que el toque especial de tu Espíritu Santo llegue a ellos en este día, Dios mío. Señor, tal vez muchos lo están viendo, Señor, esta transmisión desde un hospital, desde una cárcel, oh Dios, Señor, desde una fundación, Señor, de rehabilitación, oh Dios, transforma, Señor, que tu palabra llegue al corazón, Señor, de tantas personas que te necesitan en este día, oh Dios, Señor, de tantos que tal vez tienen una última oportunidad y esa es hoy, oh Dios. Señor, rescátalos del vicio, del pecado, Señor, de la lascivia, de la inmoralidad, oh Dios. Rescátalos, Señor, de la hechicería, de la brujería. Rescátalos, oh Dios, del satanismo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Obra, Señor, en las vidas, Señor, que están atrás de esa pantalla, oh Dios, Señor, de esas familias, Señor, que tal vez se están destruyendo, Dios mío. Rescátalas, Padre Santo. Obra, Señor, obra en este momento un toque especial, oh Dios, Señor, y te damos gracias en esta mañana. Hoy venimos a adorarte, Señor. No hay excusa, no hay argumento, Señor, que venga en contra, Señor, de tu palabra, oh Dios. Señor, hoy llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesús recibe nuestra adoración y nuestra alabanza, oh Dios. Gracias te damos. Así es, allí donde usted está, levante sus manos por un momento y dígale: Señor, tú eres mi máximo amor. Señor, tú eres el Dios de mi historia, tú eres quien ha perdonado mis pecados, tú eres quien conoce mis triunfos y mis fracasos. Tú eres quien me ha hecho vencer, Señor, tú eres quien conoce mis falencias, mis errores. Tú eres quien conoce todo lo que soy y a ti me rindo, Dios. A ti rindo mi vida, a ti rindo mi adoración, a ti rindo mi canto, Señor. Así a ti rindo mi corazón, Dios. En esta mañana, Señor, en esta iglesia venimos a adorarte, a levantar tu nombre y a decirte: tú eres santo, tú eres digno y no hay nadie como tú, Señor. A ti, Señor, al Dios de nuestra historia, al Dios que lo dio todo por nosotros, solo por amor. A ti venimos, Señor, y a ti te adoramos, Señor. Tú eres maravilloso, Señor, y en esta mañana te glorificamos a ti, Señor. En esta mañana te decimos que solo te amamos a ti y que solo te glorificamos a ti, porque solo tú lo mereces, porque solo tú mereces nuestro amor, Señor, porque solo tú mereces nuestra alabanza. A ti, Señor, que nos has amado con amor eterno, que has pensado en nosotros aún antes de la fundación del mundo, Señor. A ti venimos con nuestra adoración. Nos rendimos ante ti. Simplemente nos rendimos ante ti, Señor. Amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior. Entre
mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego. Derrama tu corazón en amor a Él, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él, mi triunfante cantaré. Cántale, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, 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 Él es mi victoria, gritaré, es Cristo mi Rey. Cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, al Dios que me amó, mi máximo amor, amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré, oh, mi corona eres tú, es Cristo mi Rey. Hoy derramamos nuestro amor ante el Rey que nos amó, que no miró nuestro pecado y nos abrazó. Cántale. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en Él. Cántale con todo tu amor. Mi corona. Gastaremos toda nuestra vida en ti. Será nuestra mejor inversión. Cántale con todo tu amor, mi corona. Mi corona es Jesús. Gastaré y triunfante cantaré. Una vez más mi corona. Mi corona es. Tú eres lo mejor que nos ha pasado, Señor. Invertiremos cada segundo de nuestra vida en ti, Señor.
Señor, siempre lo diremos, siempre lo cantaremos. Tú has sido nuestra mayor victoria, tú has sido nuestra gloria, lo mejor que nos ha pasado. Levanta un aplauso al Señor en agradecimiento. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias, Señor. Vamos con tus palmas, con toda la alegría de tu corazón, cantándole al Rey de Reyes. Dile, me salvaste, me diste vida. Mi tristeza empieza alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu gran amor. Cántalo. De tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor. De tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Un grito de júbilo. Somos libres en ti, Jesús. Me salvaste, me diste vida. Mi tristeza empieza alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu, lo diremos a todos, Señor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. Dilo. No cantaremos, te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor. De tu gran amor, con tus palmas dilo. De tu misericordia, Señor. Una vez más. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú
Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos. Pueden tomar asiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar para adorarle, para exaltarle, para gozarnos en su presencia. Saludamos a los hermanos y a los amigos que nos ven por Facebook y que nos van a ver más adelante por YouTube. Y les voy a invitar para que traigamos nuestras ofrendas delante del Señor. La palabra de Dios dice en primer libro de Crónicas, en el capítulo 29, quiero leer rápidamente allí, cuando el rey David estaba recibiendo la ofrenda para la casa del Señor, dice versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Amén. Así que oremos al Señor y presentemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas delante de Él. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Te alabamos, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Señor. Como decía el rey David, Señor, todo es tuyo. De todo lo que tú nos das, nosotros traemos para ti con un corazón alegre, con un corazón voluntario, Señor. Te adoramos a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestras vidas te pertenecen a ti, mi Dios. Señor, ofrendamos, Señor, de lo que tú nos has dado. Traemos nuestros diezmos para ti, Señor. Y yo te pido, Padre, que bendigas al dador alegre. Que bendigas a todo aquel que siembra, que ofrenda, que diezma para ti, para tu obra, Señor. Y que bendigas, Señor, también a aquellas personas que tal vez no pueden hacerlo. Que abras puertas de bendición, Señor, para tu pueblo, para tus hijos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede pasar por aquí primero? Muy bien, gloria al Señor. Importante que continuemos observando todas las medidas de bioseguridad a nivel individual, allá en nuestras casas, aquí en la iglesia. Que nos cuidemos, que usemos cuando salgamos a la calle, pues que usemos nuestro tapabocas, que estemos con el lavado de manos, con el distanciamiento físico, que evitemos las aglomeraciones. Por ahí están diciendo que van a adelantar las primas para que la gente de una vez empiece a comprar. Entonces tengamos cuidado, disfrute su prima, pero con bioseguridad. Y aquí en la iglesia también debemos tratar pues de guardar la distancia. Nos gusta mucho el beso y el ósculo santo que dice la Biblia, el abrazo, por el momento de lejitos, pero luego tendremos oportunidad de darnos los abrazos. Lógicamente nuestro amor, el amor entre nosotros no depende del abrazo, ¿cierto? Del contacto físico. Cuidarnos mucho también nos recomiendan cuando nos hablan del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, que recomendemos que cuando usted pues nos vamos a congregar, pues sea de su casa a la iglesia y de la iglesia a su casa.
pues bueno, de tener cuidado también con estas cosas. No queremos que ninguno de nuestros hermanos esté contagiado ni pase por toda esta situación. Sabemos que la sangre de Cristo nos cubre, sabemos que, como decíamos el miércoles, el que habita, ¿cómo es? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, por tanto, la sombra del Omnipotente nos cubre. Amén. Él nos guarda, pero también debemos ser prudentes y cuidarnos. Entonces, muy importante eso. Ahora quiero que abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En estos días hemos tenido una serie de temas basados en Hebreos. De verdad que ha sido una tremenda bendición. Este capítulo 11, yo sé que usted lo ha leído, que usted ha escuchado acerca de esto, pero nunca dejamos de aprender de ese capítulo y de toda la palabra de Dios. Amén. Teniéndolo ahí, por favor, cierre sus ojos un momento y oremos al Señor. Padre, te adoramos, seguimos en tu presencia y nos gozamos, Señor, de estar delante de ti. Nos gozamos, Señor, de ser tus hijos y de ser tus siervos, Padre Santo. Oh Señor, nos rendimos a tus pies en esta hora. Y yo te doy gracias por cada persona que ha venido en esta mañana. Señor, te doy gracias por los hermanos y los amigos que nos están viendo a través de las redes, Señor, y los que nos van a ver de aquí en adelante. Gracias por sus vidas. Señor, oramos que tú nos hables y que nos enseñes, Señor, a través de tu palabra. Que tu palabra llegue a cada corazón y produzca el efecto para el cual tú la envías, Señor. Así como desciende la lluvia del cielo, Señor, y riega la tierra y no regresa ya hasta que hace germinar la tierra y producir fruto, Señor. Así que tu palabra venga a nuestros corazones, Señor, y no regrese vacía, sino que produzca, Señor, el efecto para el cual tú la envías, Señor. Nos disponemos, rechazamos toda distracción, rechazamos todo esquema mental, toda dureza de corazón en el nombre de Jesús, y nos disponemos, Señor, para tu palabra. Nos hacemos vulnerables a tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a leer en el capítulo 11, versículo 1 y 2, para iniciar. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén. No lo vaya a cerrar, téngalo ahí, por favor. He titulado esta reflexión Creer para ver. Creer para ver. Todos nosotros nos sentimos atraídos por lo visible. Gracias a Dios por nuestros ojos. Gracias a Dios porque podemos ver la luz, porque podemos ver la belleza, porque podemos ver, admirar las cosas bellas que tiene la vida, ¿cierto que sí? Sanamente, lógicamente. Todos nos sentimos atraídos por lo visible. A veces incluso nos extralimitamos y empezamos a andar como dice por allá en primera de Juan, ¿cierto? Andar en la vista de nuestros ojos, pero de una manera negativa. Y eso significa cuando usted empieza a codiciar cada cosa, ¿sí? A codiciar lo que no tiene que codiciar. A ver lo que no tiene que ver. Pero nuestro tema de hoy es esa parte de que nos sentimos atraídos por lo visible. Nos gusta ver evidencias de lo que nos dicen o de lo que nos prometen, ¿cierto? A veces cuando nos prometen algo queremos que nos den un anticipo. Entonces queremos ver siempre. Y por lo regular, nosotros como seres humanos, y hemos acuñado ahí la frase de ver para creer.
Entonces, primero queremos ver para poder creer. Ver para creer. Y eso lo usamos mucho cuando, por ejemplo, hay una persona de nuestra casa o un conocido o un amigo que lo hemos conocido con cierto esquema, con cierta forma de ser, y luego nos dicen, no, mira que esta persona cambió, es diferente, o esa persona nos dice, no, es que yo estoy cambiando o voy a cambiar o ya cambié, y entonces nosotros decimos, ver para creer. Ver para creer. Nosotros siempre somos así, esa es nuestra naturaleza, ver para creer. Y siempre cuando hablo de esto recuerdo a uno de los apóstoles, ¿sí? Y uno dice, ese hombre cómo fue apóstol, Lole, cómo se infiltró ahí, tan incrédulo. El Tomás, ¿sí? Ese Tomás siempre era incrédulo, él siempre salía con sus perlitas. Claro, la más famosa es cuando después de la resurrección Jesús apareció a los discípulos, pero no estaba Tomás. Y cuando Tomás llegó, le contaron, ¿cómo le parece que vimos al Señor? Estuvimos con él. Y dice, ¿de verdad? Eso está como raro. ¿No sería alguien parecido? ¿No sería que ustedes alucinaron? Una alucinación colectiva. Bueno, eso no dice la Biblia, pero más o menos creo yo que eso pensó el Tomás. Y dijo, no, yo hasta que yo no meta el dedo ahí donde estuvieron los clavos y meta mi mano en el costado, yo no voy a creer. Tremendo eso, ¿no? Él quería ver, y no solamente ver, sino sentir para creer. Y Jesús volvió a aparecer cuando él estaba allí. Y yo me lo imagino, cuando él lo vio. Y luego cuando Jesús lo mira, le dice, venga para acá. Venga, meta la mano en el costado. El Señor nos da unas lecciones tan grandes, tan maravillosas. Amén. De ahí para adelante, cuando Tomás, cuando Jesús hizo que él pusiera su mano en el costado y tocara allí el lugar donde estuvieron los clavos, allí Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús, ¿qué le dice? Porque viste, Tomás, creíste. Pero bienaventurados los que creen sin haber visto. Bienaventurados los que creen sin ver. Así que en esta mañana Dios nos quiere llamar a ser bienaventurados, a creer sin ver. Y usted dirá, bueno, pues pastor, yo ya creo, pero a veces simplemente nos acostumbramos a decir, yo creo. Pero la fe a veces es endeble, es débil, es muy débil. Y el libro de Hebreos, el sermón de Hebreos que yo les había dicho, que no es ni siquiera una carta, es como un sermón, es un mensaje, nos invita a creer para ver. Hace un énfasis muy grande en lo invisible, en creer en lo invisible. ¿Sí? Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción, ¿de qué? De lo que no se ve. Cuando usted lee el libro de Hebreos, si no lo ha leído, léalo. Si ya lo leyó, pues vuélvalo a leer. Pues usted va a notar que está haciendo énfasis en el Dios invisible, en el sumo sacerdote, en un sumo sacerdote invisible, que es Jesucristo, y en un santuario que no vemos. Recuerde que esto fue escrito para cristianos que eran de origen judío y que ellos estaban acostumbrados pues a ver el templo y a ver al sumo sacerdote judío cuando entraba allá al lugar santísimo. Y entonces, y de pronto
en un momento ya de su fe, en un momento de su caminar cristiano, ellos empiezan a dudar. Y las personas que estaban todavía que no habían creído en el Señor, empezaban a poner como el dedo en la llaga. ¿Y usted está creyendo en un sumo sacerdote que no ve? ¿Y usted está creyendo, y usted cómo es que cree en Dios y no asiste allá al templo de Jerusalén? Pero nos hace énfasis en el Dios invisible, en el sumo sacerdote que es el Señor Jesucristo, que no lo vemos, pero que sabemos que es real, y en un santuario que ya no es un santuario terrenal, físico, sino un santuario espiritual, celestial. Por eso, entonces, allí nos describe en este libro esta parte. En Hebreos, en el versículo 1 que acabamos de leer, se describe la fe como la convicción de lo que no se ve. Y note que yo sé que la mayoría han leído Hebreos 11, todo el capítulo, note que todos los héroes de la fe creyeron a las promesas de Dios, creyeron a la palabra de Dios antes de ver su cumplimiento. Todos. Abraham, es más, bueno, hay una lista grandísima. De ahí en adelante hay una lista grandísima, que ahorita de pronto vamos a ver algunos. Un tema muy importante en Hebreos 11 es: creer nos lleva a ver. Escuche esto. Creer nos lleva a ver. Si usted quiere ver las maravillas de Dios, usted primero tiene que creer. Me gusta mucho el pasaje de Juan capítulo 11, cuando mandan a llamar a Jesús porque Lázaro estaba enfermo. Y luego cuando llega Jesús, ya después de 4 o 5 días, le tienen la noticia de que Lázaro se había agravado y se había muerto, y ya llevaba como 4 días de muerto. Y las hermanas de Jesús vienen y hasta le hacen el reclamo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Note la relación. Si crees, verás. No es, si ves, vas a creer. No. Si crees, verás. ¿Y qué vas a ver? ¿Qué dice el Señor? Verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Ahora, podríamos hablar de la gloria de Dios literalmente. Ver la Shekinah, el resplandor de su gloria, como lo vio Moisés, por ejemplo. Pero en este contexto se refiere a ver la obra de Dios, a ver la manifestación del poder de Dios en nuestra vida, en esa situación que de pronto nos está atormentando. Ver la mano de Dios en una sanidad, ver la mano de Dios en una restauración en nuestro hogar. Ver la mano de Dios en la conversión de un ser querido. Ver la mano de Dios en la rehabilitación de un ser que amamos. Veremos la gloria de Dios, pero lo primero que tenemos que hacer es creer. Crea que Él lo puede hacer. Crea en Él. Crea en su palabra y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Amén o no amén? Siempre el Señor hace énfasis en que creer nos lleva a ver. Es importante aquí cuando vemos Hebreos 11:1, para poder entenderlo, es importante interpretarlo a la luz de su contexto. Y yo quiero que usted observe una cosa. En el versículo que está antes, cuando hablamos de interpretar un versículo o un pasaje en su contexto, a lo que nos referimos es a lo que hay antes y lo que hay después, ¿cierto? Entonces esos 2 versículos que acabamos de leer, tenemos que mirar qué hay antes de ellos. Haga el ejercicio.
Ubíquese en Hebreos capítulo 11, versículo 1, ahí en su Biblia, ¿sí? Y váyase a lo que está antes, al versículo que está antes. El versículo que está antes es Hebreos 10:39, ¿cierto? Y leámoslo, dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Y aquí el autor nos hace una comparación, un contraste entre dos tipos de creyentes. ¿Cuáles? Unos son los que retroceden. ¿Y retroceden por qué? Porque no tienen fe, porque dudan, porque se dejan llenar de incredulidad. Retroceden y retroceden. ¿Y cuál es la consecuencia de retroceder? Perdición. Pero nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que tienen fe. ¿Y cuál es? ¿Y a qué nos lleva la fe? Preservación del alma. Antes que cualquier cosa, hermanos. Claro, la fe es una fe práctica, la fe es para cada momento de nuestra vida. Pero saben una cosa, la fe, lo primero o lo más grande es que nos lleva a la preservación de nuestra alma. Es decir, a la salvación eterna. Eterna. La fe, lo primero que hace es eso. Ahora, ya vimos lo que está antes. Lo que está después de ese versículo es toda una lista de héroes de la fe. Por lo menos, entonces podemos mirar que Hebreos 11:1 hace una conexión allí entre lo que estaba hablando. Recuerdan que hace unos días hablamos que este pasaje anterior, el pasaje que está antes del capítulo 11, nos habla de dos palabras de ánimo, pero también hay una palabra de exhortación, ¿cierto? Y nos está hablando, nos viene hablando de la fe, de no dejarnos llevar por la incredulidad. Ahora, capítulo 11, en ese versículo 1 es como un puente que nos está hablando. Mire, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe. Y entonces, y luego en el capítulo 11 enfoca la palabra fe. Nosotros somos de los que tenemos fe. Pero venga un momentico, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Y entonces dice, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y a partir de ahí, en todo el capítulo 11, empieza a darnos ejemplos de qué es la fe. ¿Me están entendiendo? A partir del versículo 11:1, versículo 11:3, a partir de ahí empieza el autor de Hebreos a ilustrarnos. En el versículo 1 nos dice qué es la fe. Y de ahí en adelante, todo el capítulo nos sigue diciendo por lo menos 16 ejemplos de qué es la fe, de cómo se mueve la fe, de cómo poner en práctica nuestra fe. Recuerde que la fe en Dios se demuestra en la práctica. Se demuestra en cada momento de nuestra vida. No basta con decir yo creo en Dios. No basta. Porque ahora 8 días hablábamos del amor. No basta con decir Señor, yo te amo. No, hay que demostrarlo con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones. El amor también se debe demostrar de una manera práctica. Lo mismo es la fe. Si usted dice que cree en Dios, pero vive de una manera que parece que no creyera. Si usted cree en Dios, usted dice que cree en Dios, pero vive angustiado, ansioso, afanado, turbado, entonces eso no se llama fe. Eso no es fe. Y quiero que usted entienda también que la fe tiene dos caras.
Hay una cara que es una fe pasiva y hay otra cara que es una fe activa. Y las dos son las dos caras de una misma moneda. Escúcheme. La fe pasiva es la que me dice, es la que me ayuda a tener paciencia en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de que yo no veo por dónde es que va a ser. Yo tengo fe y yo espero en el Señor. Esa es la fe pasiva. La fe activa es la que me lleva a actuar, ¿sí? A actuar de diferente manera, a conquistar de cuando tengo que conquistar, a tomar decisiones cuando tengo que tomar decisiones. Pero comprendamos todos que las que son caras de la misma moneda, las dos son necesarias. Hay que saber cuándo hay que tener una fe pasiva, o sea, paciente, esperar. Y hay que saber cuándo hay que tener una fe activa, cuándo hay que actuar, cuándo hay que ir, cuándo hay que hacer. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Quiero que notemos algunas cosas en los primeros versículos de Hebreos, algunos principios que nos enseña Hebreos capítulo 1, en los primeros versículos. No tenemos tiempo de estudiarlos todos hoy, pero vamos a mirar algunos principios en esta primera parte. Lo primero entonces yo quiero que entendamos que lo que el autor dice acerca de la fe en Hebreos 11:1 lo ilustra muchas veces en todo el resto del capítulo. Entonces, cuando usted lea cualquier versículo de Hebreos 11, de ese capítulo, entonces entienda que el autor lo que está haciendo es ilustrándole, dándole un ejemplo de lo que le enseñó en el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Primero entonces, la fe es la confianza en el Dios invisible y en lo que Él nos revela. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en el Dios invisible y en lo que Él nos ha prometido. Lo que se espera y lo que no se ve se refiere a Dios y a lo que Él nos promete. Cuando dice aquí, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está refiriéndose la palabra de Dios a la misma cosa. ¿Sí? Cuando dice lo que se espera y lo que no se ve, se está refiriendo a Dios y a lo que Él nos promete. Así que la fe nos capacita para estar seguros, primero, de que Dios existe, y segundo, de que sus promesas son reales, son verdaderas. Una persona que no tiene fe no tiene la capacidad de creer en Dios. La fe es una confianza interna, interior, que se enfoca en el Dios invisible. Escúcheme esto. La fe es una confianza interior que se enfoca. ¿Qué hace? Se enfoca ¿en qué? ¿O en quién? En el Dios invisible. La clave aquí es la palabra enfocarse. Enfocarse. Las personas que no conocen a Dios se enfocan en sí mismas. Tienen fe, tienen confianza, pero no en Dios. Tal vez confían en sí mismos, confían en sus habilidades, confían en sus conocimientos, confían en sus experiencias o en su experiencia, pero no en Dios. La clave de la fe bíblica es enfocarnos en Dios. Y cuando usted se enfoca en Dios, usted entiende que nuestro Dios es un Dios eterno, es el Dios altísimo, es el Dios omnipotente, es el Dios
omnipresente, es el Dios omnisciente, es el Dios de misericordia, es el Dios de bondad, es el Dios de todo. Y cuando usted se enfoca en ese Dios, pero además de eso, Dios es mi papá. Imagínense eso. El Dios Todopoderoso es mi papá. Es el dueño del aviso. Es el dueño de todo. Y eso fortalece mi fe. No me enfoco en mí. Y mucho menos me enfoco en el problema, en la situación, en el COVID-19. Me enfoco en Dios. Lo que tiene la fe bíblica es que se enfoca en Dios. Nosotros, los cristianos, los que tenemos una fe basada en la Biblia, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en Dios. Por eso es que más adelante en Hebreos 12 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. La fe es una confianza interior que no se basa en lo que Dios nos ha, que se basa en lo que Dios nos ha revelado, especialmente a través de su palabra. La fe es una confianza interior que se basa en lo que Dios nos ha revelado o prometido a través de su palabra. Nuestra fe se basa en lo que Dios ha escrito o ha hablado. En eso se basa nuestra fe. Si Dios dice que Él me guardará, yo creo que Él me guardará. Si Dios dice que Él es mi proveedor, yo creo que Él es mi proveedor y que nada me va a faltar. Si Dios dice que Él es mi sanador, yo sé que Él es mi sanador, Él va a obrar en mi vida. Si Dios me dijo, no te dejaré, ni te desampararé, entonces yo ¿por qué tengo que sentirme solo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Nuestra fe no se basa simplemente en lo que nosotros nos imaginamos, en lo que nosotros pensamos o en lo que otros hombres han dicho. Nuestra fe la fe bíblica se basa en lo que Dios nos ha dicho. Yo soy Jehová tu sanador. Amén. Yo soy tu pastor. Entonces eso me da una confianza tremenda. Segundo principio, la fe hace que hasta Dios nos elogie. Escuche esto. La fe hace que hasta Dios nos elogie. A todos nos gusta que nos elogien, ¿o no? Pero a veces, ay no me diga así, usted tan linda. Ay no me diga así, no me gusta que me digan linda, dígame fea. No, ¿se oye, no? A todos nos gusta que nos digan, usted tan inteligente, usted tan buen mozo, usted tan buen trabajador. A todos nos gusta eso. El problema es cuando dependemos de ese elogio. Cuando no nos lo dicen y entonces nos sentimos mal. Ya, ahí sí tenemos un problema. Pero por encima de eso, imagínese si nos gustan los elogios de los hombres. Imagínese cuando es Dios el que nos elogia. Cuando, por eso tan especial el pasaje cuando desde el cielo el Padre habla del Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien me complazco. Todo lo que Él hace me complace. Qué especial. Qué bueno que Dios diga eso de nosotros. Esta es mi hija amada. Lo que hace me complace. ¿Sí? ¿Cuántos quieren complacer a Dios? Ahora, la fe hace que Dios nos elogie. Versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Cuando habla de buen testimonio, está diciendo que Dios mismo testificó acerca de ellos. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sí? Dios mismo
Dios mismo testificó de la fe de Abel, por ejemplo. Pero hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos recuerdan eso. El pasaje de Mateo 8, por el versículo 10, dice, nos habla acerca de la fe del centurión. ¿Se acuerdan de la fe del centurión? Tenía un siervo que estaba enfermo y entonces viene, le manda a decir al Señor que si podía de pronto sanar a su siervo. Y cuando vienen donde Jesús dice, sí, yo voy y lo sano. Y entonces cuando venía en el camino, el centurión le manda a decir, no, Señor, yo no venga a mi casa, porque yo no soy digno, por eso tampoco fui. Yo soy un pecador, soy un gentil. Yo no soy digno, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque además yo soy también un hombre que está bajo autoridad y tengo hombres bajo mi mando. Y le digo a este, ven, y él viene. Y le digo a aquel, ve, y él tiene que ir. Y le digo al otro, haz esto, y lo hace. Y cuando Jesús escuchó esto, Jesús se maravilló y dijo, wow. No dijo wow, pero dijo, uy, ni en Israel he visto tanta fe. Si hay algo que mueve el corazón de Dios, ¿es qué? La fe. La fe. Jesús se maravilló. Había multitudes allí. Y un hombre que ni siquiera estaba presente, que no era judío, era romano, y tocó el corazón de Jesús. ¿Por qué? Por su fe. Y esa fe se basaba en el concepto de autoridad. Ese hombre tenía la firme convicción de que Jesús era el Señor. Y tenía el poder y tenía la autoridad para sanar a su siervo con su palabra. Así no estuviera presente físicamente. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Es una frase que nosotros usábamos, los que estuvimos en la religión tradicional se podrán acordar de esa frase que decía, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Se acuerdan de eso? No lo dicen exactamente como es, pero está basado en eso. No soy digno, pero con una palabra. Entonces creyó. Y hay otro pasaje que es el de la mujer sirofenicia. Cuando la mujer viene a pedirle que sane a su hija, que estaba atormentada por un demonio. Y el Señor le dice, no, mujer, primero tiene que soportar que los discípulos la echaban. Ay, no moleste al maestro. Luego viene por fin como que alcanza a llegar donde Jesús y le dice, Señor, mi hija, dice, mujer, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es bueno que uno tome el pan de los hijos y se los dé a los perrillos. Yo creo que cualquiera de ustedes se hubiera sentido ofendido, ¿cierto? Humillado, ¿cierto? Porque y viniendo de Jesús, y uno dice, ay Jesús hablando así. Pero hay todo un contexto allí y Jesús quería probar el corazón de esa mujer. Mujer, yo no puedo quitarle el pan de la mesa a los hijos y darlo a los perrillos. Le dijo perrillo. Y es que a los ojos de los judíos, los gentiles, la gente, eran como nada, ¿cierto? Pero esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Uy, el Señor la miró y dice, esta mujer tiene fe. Y es que cuando uno tiene fe, uno va hasta lo último. Uno se humilla delante del Señor. Y Jesús dijo, mujer, grande es tu fe. ¿Qué tal? Grande es tu fe. Y el Señor hizo el milagro que esta mujer estaba buscando. Pero yo creo que más allá de ese milagro, también trajo salvación para la vida de esa mujer y para su familia.
Entonces la fe hace que hasta Dios nos elogie. Usted quiere ser elogiado por Dios. Uy, ese hijo mío tiene una fe. Él cree en mí. Él espera en mí. Él confía en mí a pesar de. ¿Recuerdan cómo Dios habló de Job? Después de que había venido la primera oleada de prueba, luego viene Satanás delante del Señor también otra vez a hablar mal de Job. Y Dios le dice, ¿si has notado a mi siervo Job? Que no hay otro como él, recto, perfecto delante de mí. Y que aún después de que ha pasado todo esto, permanece bien, permanece firme. Qué especial que cuando nosotros estemos pasando por situaciones difíciles, Dios diga, mire, ahí está mi hija. Mire lo que está pasando. Pero ahí está firme. No se mueve para nada. Está pasando por una dificultad económica, pero sigue creyendo en mí, sigue esperando en mí. De eso se trata. La fe nos capacita para alcanzar las promesas, pero también la fe nos capacita para seguir creyendo en el Señor y seguir caminando con el Señor a pesar de no recibir lo que estamos pidiendo. De eso se trata. La fe nos capacita para entender algunos misterios como el de la creación. ¿Sí? Versículo 3 dice, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Los científicos durante mucho tiempo han estado tratando de explicar la creación, que como la creación o el origen del universo, el origen de la vida. La Biblia no se complica con eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. ¿Cómo lo hizo Dios? Ya Él verá cómo lo hizo. Pero la fe nos capacita para entender el misterio de la creación. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí hay otro principio muy interesante para nosotros. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. A veces nosotros en nuestra vida vemos, o más bien, no vemos la solución a nuestro problema. No vemos por dónde vamos a salir de esa situación. No vemos de dónde van a salir los recursos. No vemos. Pero la palabra de Dios dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que cuando usted y yo no vemos nada, con eso Dios hace algo. Simplemente confía en el Señor, que Dios de la nada puede hacer todo. No hay nada. Bueno, esperemos. Cuando estaban allí en el monte y Jesús ve toda esa multitud, había, algunos dicen que por lo menos unas 20,000 personas había allí. La Biblia dice que había 5,000, pero 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando habla de los varones, habla de hombres mayores de 20 años. Los demás, o sea, los menores de 20 años no fueron contados y las mujeres no fueron contadas, los niños no fueron contados. O sea que había como 20,000 personas. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y de dónde sacaremos pan para que coman todos estos? Dice, Señor, complicado. Miraron ahí, llamaron a Judas. Judas, ¿cuánto hay en la bolsa? Hay como 200 denarios. 200 denarios equivalían más o menos al sueldo, al salario mínimo de 6, 7 meses de una persona. ¿Sí? Más o menos. Un denario equivalía al salario de un día. ¿Sí? Entonces, 200 denarios más o menos el sueldo de 6 a 7 meses de trabajo de una persona. Bueno, ahí uno con otro serían... por 7, como 6 millones de pesos
por ahí así. Señor, pero con 6 millones de pesos para darle comida a toda esta gente, complicado. Y fuera de eso, ¿de dónde sacamos pan? Puede que tengamos, imagínese, usted va a la panadería, deme 6 millones de pesos de pan. Ay, Dios mío, complicado, ¿cierto? Y luego viene un muchacho con 5 panes y 2 peces. Tal vez él pensó, bueno, al menos que alcance para el refrigerio del maestro. Pues ahí que le dé el sobradito a Pedro y a Juan, que son los que mantienen ahí pegaditos, y ya. Pero el Señor dijo, bueno, con eso tenemos. Y el Señor simplemente bendijo los panes, bendijo los peces y se lo entregó a los discípulos y ellos empezaron. Yo estoy absolutamente seguro de que los discípulos, de que sus 12 apóstoles no sabían qué iba a pasar. No sabían. Jesús se los entregó y les dijo, empiecen a repartir. Y ellos yo creo que pensaron, bueno, pues repartamos hasta donde alcance, ¿cierto? 5 panes, 2 peces. Los panes que usan allá son así redondos y planchos. Entonces, bueno, aquí le vamos dando a pedacito, tenga para que pruebe. Y con los peces, pues, 2 peces, tenga la cabeza usted, la cola usted, la espina usted. Pero yo estoy seguro también que cuando ellos empezaron a repartir, ellos veían que eso como que no se acababa. Y metían la mano y siga repartiendo, y siga repartiendo, y siga repartiendo. Uy, tremendo. Ya luego yo creo que les dijeron, no hermano, yo no alcanzo, tenga, reparta usted ese pan, reparta usted por allá, reparta usted por allá. Y eso se seguía multiplicando. De la nada, Dios lo hizo todo. Con lo poquito, Dios puede hacer mucho. Amén. Ay, Señor, pero es que esto tan poquito. Con lo poquito, Dios puede hacer mucho. Voy a pasar al versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, así como decíamos ahora, que la fe hace que hasta Dios nos elogie, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted quiere agradar a Dios y no tiene fe, de nada le sirve. Usted puede ser una persona que hace esto, que hace lo otro, que si no tiene fe, de nada le sirve. Lo único que toca el corazón de Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y por último, la fe cree que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 6. La fe, escúchenme esto. La fe, primero que todo, cree en la existencia de Dios. La fe cree en la existencia de Dios. Habrá gente que no cree en la existencia de Dios, a los que llamamos ateos. O agnósticos llaman por ahí algunos. La primera parte de este punto es que la fe cree que Dios existe. Es básico. Es básico. Si usted no cree que Dios existe, apague y vámonos. No estamos viendo nada aquí. La fe cree en la existencia de Dios. Y si Dios existe, es el Dios poderoso, el Dios grande, el Dios maravilloso que nos describe la Biblia, entonces, bueno, tenemos a quién recurrir, tenemos a quién ir. Pero lo segundo, y es muy importante también, es creer que Él galardona, bendice, premia a todos los que le buscan. Dentro de los que creen en la existencia de Dios, dentro de todos los hombres o entre todos los hombres hay los que creen y los que no creen, ¿cierto? Los que creemos en la existencia de Dios. Los que no creen entonces son los ateos. Listo, pues no creen, lo siento. Problema de él, no problema mío. Pero dentro de los que creemos estamos los que creemos que Dios bendice, premia, galardona, ayuda, sostiene, levanta a los que le buscamos.
¿Lo creen o no lo creen? Y hay quienes creen que Dios existe, pero que nos creó y nos soltó. Eso es lo que se llama los teístas. Esa creencia o esa filosofía dice que simplemente Dios creó al hombre y lo puso sobre la tierra y miren a ver ustedes cómo se defienden. Esos son los teístas. Pero nosotros, nuestra fe es una fe completa. Esa sería una fe incompleta. Creen que Dios existe, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Pero usted y yo creemos que Dios existe, pero también que nos bendice, que nos guarda, que nos sostiene, que nos ayuda, que nos provee, que nos sana, que tiene una relación personal, cercana, íntima con todos nosotros. ¿Ustedes lo creen? Eso es la fe. Usted y yo creemos en un Dios maravilloso. Nos enfocamos en Él. Nos enfocamos en sus promesas. Creemos que Él tiene el control de todo el universo, que Él tiene el control de nuestras vidas, que nunca nos ha dejado, que nunca nos ha desamparado y que cada día Él está haciendo su obra en nosotros, que cada día Él nos está ayudando, que cada día Él nos está sosteniendo para que podamos seguir adelante y alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a la presencia del Señor. Que esa fe que Dios nos ha dado nos capacita para esperar en Él, para esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero esa fe también nos capacita para que en nuestro diario vivir podamos seguir adelante, viendo el cumplimiento de sus promesas, pero también aguantando, esperando, siendo pacientes cuando tal vez esa oración dice Dios, no, lo que me estás pidiendo no te lo voy a dar. Porque Él tendrá sus razones. Así como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Pero aún así, noten eso, aún así, cuando Dios dice no, tenemos que su gracia. ¿Y su gracia es qué? Su poder, su fuerza para seguir adelante. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Amado Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos y bendecimos tu glorioso nombre, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de honor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Oh Dios, nosotros creemos en ti. Dígale, Señor, yo creo en ti. Yo creo en tus promesas. Yo creo en tu palabra. Yo creo que tú eres fiel. No solamente que existe, Señor. Eso es evidente. Eso es evidente por toda la creación. La creación demanda un creador. Una creación tan grande, tan maravillosa, tan hermosa. Demanda un creador poderoso, un creador todopoderoso, que no solamente creó todo lo que existe, sino que lo sustenta con su palabra. Nosotros creemos en ti, Señor. Nosotros creemos en ti, amado Dios. Creemos en ti, Señor, y creemos en tus promesas. Dígale, Señor, yo pongo mi confianza en ti. Yo pongo mi confianza en ti y creo y quiero creer cada día en ti de la manera como me enseña tu palabra. No por las fantasías de los hombres, no por lo que dicen los hombres, sino por lo que dice tu palabra. Y yo me enfoco en ti, Señor. Dígale, yo me enfoco en ti, no me enfoco en mí mismo, no me enfoco en mi capacidad, no me enfoco en mi sabiduría humana, no me enfoco en mi fuerza humana, ni en mi experiencia humana. Me enfoco en tu poder, en tu gloria, en tus promesas. No me enfoco tampoco, Señor, en el problema, en la dificultad, en la enfermedad, en la escasez. Me enfoco en ti. Me enfoco en ti. Me enfoco en ti, Señor. Me rindo a tus pies en esta hora, Señor. Me enfoco en tu palabra, Señor. Me enfoco en ti, Señor, mi Dios. Confiamos en ti, confiamos en ti, aunque no te vemos,
pero creemos en ti, Señor. Aunque todavía no vemos el cumplimiento total de la promesa, pero confiamos que así será porque tú lo has dicho, Señor. Oh Dios, queremos agradarte. No queremos el elogio, la alabanza de los hombres. Queremos agradarte a ti y tener buen testimonio delante de ti, Señor. Queremos, Señor, agradarte a ti, amado Dios. Queremos agradarte a ti, Señor, mi Dios. Y gracias. Gracias por ser ese Dios bueno, ese Dios generoso, ese Dios maravilloso que bendice a todos los que te buscan, Señor. Hoy estamos aquí para buscarte y vamos a seguir haciéndolo todos los días de nuestra vida, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener esa fe fuerte, esa fe poderosa, Señor, esa fe, Dios mío, que derriba montañas, Señor. Padre, te pido tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana, los que están aquí presentes y los que están allí desde sus casas. Bendice, derrama tu bendición, Señor, sobre tu iglesia, Dios mío, en el nombre de Jesús. Todas nuestras necesidades están delante de ti, todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos están delante de ti. Padre, obra en aquellos que están enfermos. Te pido en el nombre de Jesús que traigas sanidad. Echa fuera toda enfermedad de cáncer, toda enfermedad de gastritis, toda enfermedad de afecciones al corazón, en el nombre de Jesús. Todo COVID-19 en el nombre de Jesús se va. Padre, glorifícate, Señor, en la vida de cada persona que está escuchando este mensaje, Dios. Que conforme a su fe le sea hecho, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú tienes el poder. Tú fuiste quien creó el cielo y la tierra y el universo entero. No hay nada que sea difícil para ti. Tú nos formaste, nos creaste a nosotros. No es difícil sanarnos. No es difícil, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Estamos en tus manos. Tú eres el dueño del oro y de la plata. No es difícil para ti la provisión para tus hijos, Señor. Estamos en tus manos, creemos y confiamos en ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a los hermanos que están allá en sus casas. Un abrazo para todos. Y los que están aquí, Dios les bendiga. Pueden saludarse de lejitos. Un abrazo.